Hay personas que dicen que el amor de una madre nunca desaparece, pero algunas historias hacen pensar que tampoco descansa. Antes de comenzar este episodio, quiero platicarles algo personal. Cuando empecé a leer las historias que me enviaron, pensé que me iba a encontrar relatos tristes, nostálgicos, historias sobre madres y recuerdos muy ambiguos, pero no fue así. Muchas de estas historias tenían algo más, algo difícil de explicar. Mientras las leía de madrugada, hubo unos momentos donde tuve que dejar el teléfono a un lado. Y no por miedo, exactamente, sino por esa sensación rara, como cuando algo cargas detrás. Y entendí algo, como si el amor de una madre puede ser tan fuerte que a veces parece quedarse aquí, incluso cuando ya no debería. Por eso este podcast será diferente, será un especial, porque enviaron demasiadas historias. Hay demasiadas voces que merecen ser escuchadas completas. Así que este será el primero de 2 episodios especiales del Día de las Madres. 2 partes. Varias historias reales que llegaron hasta este podcast. Historias de mujeres que aseguran haber visto, escuchado o sentido cosas que jamás pudieron explicar. Hijos que hablaban con alguien invisible, presencias que aparecían en cocinas vacías, voces que siguieron llamando incluso después de la muerte. Y mientras más leía esos testimonios, me queda claro que hay vínculos que ni siquiera la muerte logra romper. Así que esta noche, apaga la luz, ponte cómodo y escucha con atención. Esto es Voces que me buscaron. Hay una historia que mi mamá me contó y ella me dio permiso de compartírselas. Todo se remonta a mi infancia. Yo no recuerdo mucho de esa etapa, pero ella sí, muy claro. Dice que cuando yo era niña, hablaba sola. Al principio no le dio importancia porque pensó que eran amigos imaginarios, como cualquier niño. Pero hubo una vez que le hizo ruido. Yo estaba en casa de mi abuelita. Mis papás trabajaban, así que ella me cuidaba. Ese día llegaron unas primas adolescentes y empezamos a jugar. Todo normal, risas, juego, hasta que de repente salieron corriendo de la recámara y le dijeron a mi mamá: «Tía, tu niña nos da miedo». Mi mamá se sorprendió y les preguntó por qué. Y ellas le dijeron: «Es que habla sola, pero no parece que esté jugando». A mi mamá se le hizo normal, porque, por lo que ella me platica, no fue la única vez. Dice que a veces me escuchaba murmurar, como si estuviera platicando con alguien más. Pero cuando ella se acercaba a preguntar, que yo no le decía nada. Pero lo dejó pasar. Ella pensó que se me iba a quitar con el tiempo.
y durante años no volvió a pasar. Hasta que un día pasó algo más. Mi mamá tiene unos hermanos y pues de jóvenes les gustaba pasar mucho tiempo con mi mamá en nuestra casa. A veces cuando en la casa de mi abuelita no había agua, iban a bañarse a nuestro departamento. Un día, mi mamá venía regresando de dejarme en la escuela. Eran como las 8:30 de la mañana. Regresaba con una vecina. Todo normal. Venían platicando y cuando iban llegando, las dos voltearon hacia el edificio. Yo vivía en el 5.º piso, así que pues voltearon la mirada hacia arriba y la vecina le dijo a mi mamá: «Oye, mira, alguien se está asomando». Mi mamá pues respondió tranquila: «Ah, debe de ser uno de mis hermanos, seguro vino a bañarse». Subieron las escaleras, la vecina se quedó en su piso y mi mamá siguió hasta el departamento. Pero mientras iba subiendo, empezó a pensar algo. ¿Cómo entraron si no tenían llave? Total que llega a la puerta, la abre y desde ahí pregunta: «Hermano, ¿eres tú?». No hubo respuesta. Poco a poco fue entrando, dejó la puerta abierta, recorrió todo: sala, cocina, recámaras, tocó la puerta del baño. No había nadie, nada movido, nada fuera de su lugar. Entró a la recámara principal y la cortina que hace un momento entre ella y la vecina la vieron movida, estaba completamente intacta, como si nadie se hubiera asomado. Me dice mi mamá que ahí fue cuando sintió miedo. Pero no por haber encontrado a nadie, sino porque la vecina también lo había visto. Con el tiempo mi mamá dejó de dar explicación y yo dejé de decirle de lo que veía. Pero pues ahora que todo esto empieza a tener sentido, hay algo que a veces no me deja tranquila, porque no era solo que yo viera cosas, sino que a veces esas cosas eran parte de mí. Y eso es lo que más me cuesta entender. Quiero compartirte mi historia, a ver si me ayudan a darle una respuesta a lo que me está sucediendo. Hace 2 semanas, mi hijo comenzó a decirme unas cosas bien curiosas. Me dijo muy tranquilo, como platicándome su día a día, que le comprara más libros al señor sin ojos, que para que se los leyera porque ya se había aburrido de lo mismo. Yo me quedé viéndolo y le pregunté: ¿cuál señor sin ojos tú? Porque pues se me había hecho curioso ese nombre. O sea, si me hubiera dicho cualquier otra cosa, un personaje de caricaturas, pero pues ni caso lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero señor sin ojos. Me dijo: «Ay, mami, pues el señor que me mandas, ese a calmarme cuando me despierto en la noche por las pesadillas. Él dice que tú estás muy cansada y pues que él viene y me lee mis libritos que me compraste». La primera vez me asusté, mami, pero él es buena persona, aunque aún no sé cómo es que
me puede leer los libros si no tiene ojos para ver. Pero yo creo que se sabe las historias. Pero me cae bien, porque aparte el pobrecito no tiene un bracito. Aunque en la escuela hemos visto que no tenemos por qué tratar diferente a las personas así. Yo ya no sabía si creer lo que decía mi hijo o no. Pero sí me estaba sacando mucho de onda con todas las descripciones que estaba diciendo. Al final me enojé y le dije que ya no iba a ver tanto el celular y los juegos esos de terror que sacan para los escuincles. Antier me levanté al baño y al pasar por el cuarto de mi hijo creí escuchar cómo a mi hijo como si estuviera susurrando y a veces escuchaba como otra voz. Pero como ya estoy en mis últimas semanas de embarazo, ya no me puedo aguantar del baño y primero fui. Al regresar, abrí la puerta de mi hijo y alcancé a ver como una sombra parada en la esquina. Grité y prendí la luz, pero la sombra se desapareció. Mi hijo ya estaba dormido y lo desperté. Había unos libros tirados en el piso, cosa que yo siempre acomodo antes de dormir. Le dije: hijo, ¿tú estabas jugando con los libros? Y me contesta: ay, mami, es que el señor sin ojos me estaba leyendo mis cuentos, pero ya se fue. Honestamente, me estoy ya poniendo a dudar si lo que me dice realmente es cierto. A veces desde el cuarto escuchamos cómo están susurrando y viene del cuarto de mi hijo. Por ahí, pasaditas de las 2 de la mañana. He preguntado en varios grupos a ver qué puede ser eso, pero hasta la fecha no he tenido respuesta. Antonia Hernández, de Quintana Roo, nos comparte una anécdota. Ella nos platica que su hija, de 2 años, aún no podía hablar muy bien, pero una tarde le sacó un miedo. Contexto: vivo en un pueblo de Quintana Roo, donde hay mucha vegetación y todavía es selva virgen. El padre de mi hija trabajaba cuidando un rancho, no muy lejos de donde nosotros vivíamos. Yo podía ir caminando a dejarle el almuerzo, pero un día decidí que me iba a ir con mi bebé, a dejarle la comida. Y así nos fuimos. Íbamos caminando y teníamos que pasar la autopista. Después seguir por un sendero solitario de árboles grandes. Para ser exacta, la selva. Y así fui caminando con mi niña. Íbamos de la mano hasta que ella empezó como a frenarse. Cada vez iba más lento y yo le decía: bebé, apúrale, que se nos hace tarde. De la nada, mi niña me dice: es que mi amiguito no se apura, mami. Se voltea hacia atrás y le dice: apúrate, vamos. Y le hacía con sus manitas como si viniera. Ay, les juro que se me enchinó la piel. Miré hacia atrás y no había nadie, no había nada. ¿Y qué le digo? Bebé, ¿qué amiguito? Y pues ella me contesta muy seria: mi amiguito, el que juega conmigo. Ay, no, jamás mi bebé me había dicho algo así.
Tenía casi 3 años. Pues ya ven que hay palabras que no dicen muy claras, pero ella me aseguraba que tenía un amiguito. Y ojo, aquí por estas zonas se da mucho eso de los aluches o duendes. Y pues yo vivo en la orilla de un cenote. Las creencias de mi abuela era de que uno de ellos se había enganchado con mi bebita, porque la dejaba sola a veces jugando afuera en la casa. Y pues nada, eso me pasó. Mi hija un día me dibujó a su amigo, ya estando en el kinder. La verdad ahí me dio más miedo porque sí, la imagen coincidía con la de un duendecillo. Ahora mi beba está por cumplir 18 años y aún se acuerda de su amiguito el enanito. Esta historia va en anónimo. Hace poco más de un año desapareció mi hijo. Tenía solo 17 años. Salió una tarde diciendo que volvería pronto, pero jamás regresó. Lo buscamos por todos lados. Pegué fotos en postes, recorrí calles, hospitales, terrenos baldíos. Fui a la policía una y otra vez, pero todo fue inútil. Cada día que pasaba era como si el mundo se lo hubiera tragado. La gente comenzó a decirme que lo soltara, que aceptara la realidad, pero una madre no acepta eso. Una madre siente cuando su hijo sigue pidiendo ayuda. Cuando ya no me quedaban fuerzas, una vecina me habló de una bruja blanca. Yo nunca fui de creer en esas cosas, pero cuando el dolor te rompe, buscas respuestas donde sea. La mujer me recibió en silencio. Encendió unas velas, tomó mis manos y cerró los ojos. Después de unos minutos, dijo algo que me heló la sangre. Tu hijo ya no está con vida, pero no puede descansar. Debes encontrar su cuerpo. Sentí que el aire me faltaba. Quise irme, pero ella continuó. En las noches más silenciosas, escucha con atención. Él te va a guiar. Desde esa noche no volví a dormir. En una madrugada, cuando todo quedaba en silencio, en calma, empecé a escuchar una voz apenas perceptible, tan baja que pensé que era mi mente. Mamá, estoy aquí. La primera vez que la escuché, lloré hasta quedarme sin fuerzas, pero después volvió a pasar. Cada noche. Conforme iban pasando las noches, la voz era más clara. Caminaba por la casa siguiendo el sonido. En la sala desaparecía, en la cocina también. Pero al pasar cerca del patio, esa voz se hacía más fuerte. Mamá, aquí estoy. No era un grito, era un susurro desesperado. Durante días fingí no entenderlo. Me aterraba la idea de saber la verdad. Hasta que una madrugada la voz sonó tan cerca
tan intensa que sentí que me hablaban al oído. Corrí al patio con una pala, acabé llorando, temblando, sin querer aceptar lo que yo ya sabía. La tierra estaba húmeda y pesada. Después de unos minutos, la pala golpeó algo. Seguí cavando con las manos y ahí estaba, mi hijo. Caí de rodillas. No recuerdo cuánto grité. Solo sé que extendí la mano y toqué su ropa cubierta de tierra. Entonces escuché claramente junto a mi oído: ahora estoy bien. La policía vino después. Investigaron, hicieron preguntas, revisaron todo, pero nunca supieron cómo llegó ahí. Nunca encontraron al culpable. Yo regresé con la bruja blanca, buscando respuestas. Pensé que tal vez podría hablar con él y saber qué le ocurrió aquella tarde. La bruja solo me miró con tristeza y me dijo: tranquila, tu hijo ya descansa. La justicia llegará aquí o en otro plano. Desde entonces ya no escucho su voz. Pero algunas noches, cuando el viento mueve la tierra del patio, juro que alguien me susurra: gracias. Hay algo en común en todas estas historias. No terminan cuando se cuentan. Algunas se quedan contigo. Otras regresan. Y a veces, lo más inquietante no es lo que pasa, sino darte cuenta de que podrías ser el siguiente en vivirlo. Yo soy la Casualín y esto fue Voces que me buscaron. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Y recuerda, feliz Día de las Madres.